Colombia es un país marcado por profundas brechas sociales que se reflejan en todos los ámbitos de la vida pública, incluida la administración de justicia. Aunque la Constitución de 1991 consagró la igualdad como un pilar fundamental del ordenamiento jurídico, la realidad demuestra que el acceso efectivo a la justicia sigue siendo un privilegio más que un derecho garantizado. Analizaremos cómo la desigualdad socioeconómica limita la materialización de los derechos fundamentales, especialmente entre comunidades vulnerables como víctimas del conflicto armado, mujeres rurales y jóvenes de sectores populares. El enfoque social se justifica porque la justicia no puede ser comprendida únicamente desde normas abstractas. Su legitimidad depende de su capacidad para responder a las realidades concretas de la ciudadanía. Por ello, analizar la relación entre la desigualdad y el acceso a la justicia permite evidenciar fallas sistemáticas que afectan directamente a la dignidad humana y a la vigencia del Estado social de Derecho. La desigualdad social en Colombia constituye un obstáculo estructural para el ejercicio efectivo del derecho fundamental al acceso a la administración de justicia. Consagrado en el artículo 229 de la Constitución Política, aunque este derecho existe en el plano normativo, su aplicación práctica está condicionada por factores como la pobreza, el analfabetismo jurídico, la falta de representación legal y la ausencia de Estado en territorios rurales o en las periferias de nuestra nación. La Corte Constitucional ha reiterado que los derechos no pueden ser meras declaraciones formales. En la sentencia T-760 del 2008 afirmó que el acceso a la justicia exige medidas reales y efectivas para superar las barreras materiales que impiden su ejercicio. Sin embargo, muchas comunidades siguen enfrentando trámites costosos, lejanía geográfica, demoras judiciales que vulneran su dignidad y perpetúan ciclos de exclusión. El ethos se construye desde la legitimidad de quien habla como ciudadano consciente de la realidad social. No se habla desde el privilegio, sino desde la empatía con quienes viven en territorios donde la justicia llega tarde o simplemente no llega. El ethos jurídico se refuerza al fundamentar el argumento en la Constitución, la jurisprudencia y la obligación del Estado de garantizar la igualdad material. La argumentación racional demuestra que la desigualdad afecta directamente a la administración de justicia. Algunos ejemplos ilustrativos son que según la Defensoría del Pueblo en zonas rurales del Catatumbo, Chocó o La Guajira, hay municipios que cuentan con un solo juez para más de 50.000 habitantes, lo que hace imposible la atención oportuna de casos. También el DANE reportó que más del 40% de colombianos en zonas rurales nunca han consultado a un abogado, no por falta de conflicto, sino por barreras económicas y geográficas. La Corte Constitucional, en la sentencia SU 026 del 2012, recordó que la desigualdad territorial constituye una violación de la igualdad real y efectiva, pues genera ciudadanos de primera y de segunda categoría. Estas realidades conmueven no solo por sentimentalismo, sino porque revelan la brecha entre la promesa constitucional y la experiencia cotidiana de miles de colombianos. El artículo 2 de la Constitución ordena al Estado garantizar la efectividad de los derechos fundamentales. El acceso a la justicia, entonces, no es un servicio opcional, es un deber constitucional que estructura la legitimidad del Estado. La Ley 270 de 1996, estatutaria de la Administración de Justicia, establece que la justicia debe ser eficiente, oportuna y asequible. Cuando estas condiciones no se cumplen, se vulnera la dignidad humana y se rompe la confianza ciudadana. Por ello, la desigualdad en el acceso a la justicia no es solo un asunto social, es un problema jurídico que compromete la responsabilidad del Estado. El acceso a la justicia no es un trámite, es la diferencia entre vivir con miedo o con seguridad, entre ser víctima o sobreviviente. Pensemos en las mujeres campesinas víctimas de violencia que no denuncian porque la comisaría más cerca está a 4 horas de camino, los jóvenes de barrios periféricos que no cuentan con asesoría jurídica o terminan enfrentando procesos sin defensa adecuada, las familias que pierden tierras por la falta de acompañamiento legal para reclamar sus derechos. Colombia no podrá consolidar un verdadero Estado social de derecho mientras la desigualdad siga determinando quién accede y quién no accede a la justicia. El derecho a la justicia no puede seguir siendo una promesa vacía para millones de ciudadanos que viven en condiciones de vulnerabilidad. Esto es un llamado a la acción, fortalecer la presencia institucional en zonas rurales y garantizar defensores públicos suficientes y capacitados. Implementar tecnología para facilitar trámites y promover la educación jurídica comunitaria. La justicia debe ser un puente, no una barrera, debe ser una garantía y no un privilegio para la población. La transformación social del país pasa por reconocer que sin igualdad en el acceso a la justicia no hay igualdad ante la ley. El reto jurídico y moral de nuestra generación es cerrar esa brecha para que la dignidad humana sea por fin una realidad y no un discurso.